Hola chiques, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando bien. Eh, yo soy profe Pablo y esta es nuestra clase virtual de quinto sexta en Derecho. Me van a decir, profe, es sábado hoy, no tenemos con usted. Bueno, también tienen razón, pero bueno, desde que empezó todo este tema, yo tomé la decisión de romper un poco con el molde de los horarios y yo estoy trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas, mientras esté despierto, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, ustedes ya saben, bueno, tengo un perro acá del vecino que está un poco alteradito, perdonen. Es así todo el día. Eh, por lo tanto, ustedes ya saben que estamos conectados por el modo y ahí me pueden hacer cualquier tipo de consulta y yo se lo responderé en breve. ¿Sí? En mi primer clase yo realizo una actividad en la cual el objetivo es conocernos. ¿Sí? Esta clase al ser virtual no tiene mucho sentido que yo haga esa actividad. Ya lo haremos cuando nos veamos presencialmente, que espero sea dentro de poco. Eh, Simplemente como presentación voy a decir que me llamo Pablo Lucasic. Como lo ven el apellido ahí en Edmodo, parece difícil, pero se dice Lucasic, fácil. Me pueden decir profe, me pueden decir Pablo, me pueden decir Luca, me pueden decir Lucasic, me pueden decir como quieran. No hay ningún problema. Eh, Bien. Sí, están complicados los perritos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, presentación mínima. Digamos, ustedes quizás me han visto en el cole el año pasado. Yo estuve en quinto sexta, en quinto décima, sexto novena. Eh, la verdad que el año pasado fue bastante complicado trabajar con quinto sexta porque eran muy pocos, eran 3 chicos que venían nada más. Había más inscriptos, pero bueno, fueron dejando por distintas razones. Eh, Encuentro que este quinto sexta, esta nueva generación, es un poco más activa y más participativa. Espero que logremos hacer un curso lindo y que todo salga bien, ¿sí? Ya sea de esta manera, de forma virtual, o sea de manera presencial, de manera normal. Eh, Bien, yo soy abogado en la Universidad de Buenos Aires, soy profesor en ciencias jurídicas también de la misma universidad y actualmente soy estudiante del profesorado de historia en Instituto de Formación Docente, Instituto Superior de Formación Docente 39, Jean Piaget de Vicente López, segundo año. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? La primera clase que yo les propuse, les mandé un video de un profe español que explica más o menos lo que es el derecho. Les di una guía de interpretación de ese video. Ya muchos subieron esa guía, lo que me parece fabuloso, y les felicito y les agradezco por el compromiso que asumieron. Sé que es difícil trabajar de esta manera, por eso yo también un poco hago este video y lo comparto con ustedes para que sepan que hay una persona detrás de eso que se escribe, ¿sí? Que hay alguien que les está bancando, que no sé cómo decirlo, que quiere lo mejor para ustedes, ¿sí? Yo sé que el cole es un embole, yo sé que la materia quizás es un embole. Vamos a tratar de ponerle toda esa onda y hacer de esto algo copado, aunque sea difícil. Yo sé que es difícil. Pero este contexto de alguna manera nos ayuda porque nos da la libertad de manejar nuestros tiempos. No como en el colegio nos dicen, te tenés que quedar sentado 2 horas, sentada de 2 horas ahí y prestarle atención al profesor y no puedes ir al baño, no puedes tomar mate. No. Bueno, acá podemos hacer lo que queramos y podemos aprender también. Está bueno en algún sentido. Veamos las cosas positivas de lo malo, ¿sí?
Pongámosle onda entre todos y saquemos adelante esta materia. No por mí, ni por la materia. A mí me importa 3 pepinos, el profe Pablo y el derecho. A mí lo que me importa es que ustedes salgan con algún tipo de conocimiento del aula. ¿Sí? Algo que antes no sabían y que a partir de ahora van a saber. Todos los profesores decimos nuestra materia es importante. ¿Por qué? Porque nos queremos dar importancia. Yo no sé si el derecho es importante. Lo que yo les puedo decir es que el derecho está en todos lados. Como las matemáticas, como la lengua. ¿Sí? Forma parte de nuestra vida cotidiana. De alguna manera todo es derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las primeras preguntas, ¿no? de la guía, o sea, ¿cómo sería qué es el concepto de derecho? Y bueno, es el conjunto de reglas que determinan las conductas que tenemos que tener en sociedad. Si escuchan algún ruido de atrás es una música, no pasa nada. Y está bien, ¿no? Es el conjunto de normas jurídicas que nos determinan nuestras conductas. Perfecto, hasta ahí. Ahora, lo que casi nadie dice cuando habla de derecho es de dónde proviene el derecho. Y vamos a ir más allá de la explicación de este profe, ¿no? Porque el profe empieza con la ley suprema, que es la Constitución, ¿no? Pero no va atrás de la Constitución. Empezamos con la Constitución, arriba en la pirámide kelseniana, como aportó ahí una compañera. Bien, pero antes de la Constitución, ¿qué hay? No hay nada, me dirán. Anarquía. Bueno. Pero ¿quién es el que dice, vamos a hacer una Constitución? Piensen un rato. ¿Quién es el que dice? Nos tenemos que sentar todos los representantes de estas provincias y todo y hagamos una Constitución. El que dice eso es el que tiene el poder. No existe Constitución sin poder. ¿Y el poder cómo se ejerce, chiques? Con violencia. El principio del derecho es la violencia. De hecho, el derecho en sí mismo es violencia encubierta, de alguna manera. Tenemos que recordar eso siempre. ¿Sí? Por eso hablamos de poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es el poder que tienen determinados individuos en una comunidad, es decir, nosotros vamos a ser gobierno, vamos a formar un Estado y nos vamos a juntar a dictar las normas que nos van a guiar para luego dictar las leyes. ¿Sí? Ese es el poder constituyente. Fíjense la palabra, constitución. Sin constitución, que es lo mismo que ley suprema, no existe el Estado, no existe el gobierno. Por eso yo quiero, más allá de la guía de lectura y más allá del video, que nos pongamos a pensar un poco, ¿sí? En el marco de nuestro país y de nuestra historia como pueblo, las cosas que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Especialmente pongamos en foco en la última dictadura cívico-militar, que fue un grupo de militares rebeldes que depusieron al gobierno y suspendieron la Constitución Nacional, o sea, la tiraron a la basura directamente. ¿Eso qué implica? ¿O qué implicó? ¿Un estado de anarquía? No, un estado represor y genocida, porque los tipos hacían lo que se les cantaba. No había ninguna ley suprema que les pusiera límites y por eso hicieron lo que se les cantó. Por eso secuestraron, por eso torturaron, por eso violaron, por eso robaron identidad, por eso tiraban gente desde los aviones al océano. ¿Por qué? Porque no había nada que se les impidiera, porque ellos tenían el poder hasta que lo perdieron, hasta que el pueblo se lo sacó. ¿Se entiende? Y el pueblo volvió a la constitución que teníamos, a regirse por el imperio de la ley,
y el Estado de Derecho. Ya vamos a ver lo que es el Estado de Derecho. Ya vamos a ver lo que es el debido proceso también. Ya vamos a ver lo que son las garantías constitucionales. ¿Sí? Pero lo que yo quería expresar es esto, que en realidad la Constitución, constituir, viene de constituir, que es sinónimo de formar, de crear un Estado, un país. Sin Constitución no tenemos país. ¿Sí? Por eso es tan importante defender la Constitución a toda costa. ¿Se puede modificar? Se puede modificar, sí. Se puede modificar bajo las reglas, las vías que prevé la propia Constitución. ¿Se puede suspender la Constitución? No. Porque estaría rompiendo contra las bases propias de nuestra república y de nuestra democracia. Es ahí la Constitución donde nos paramos y decimos, nosotros somos Argentina. De ahí en adelante construimos. ¿Sí? Bien. Voy a tomar mi Fernet. No es Fernet, es Coca Light. Ya verán que yo soy adicto a la Coca Light. Todas las clases me llevo mi botellita. Se la compro a Gaby ahí en el kiosquito. Y me da como fuerza, ¿no? Como mi combustible. Así que cada tanto me voy a tomar un sorbito. Bien, estábamos con la ley suprema, la Constitución, ¿no? La Constitución nos dice todo lo que tenemos que hacer. No. No. Porque no puede. La Constitución, bueno, ahora tengo ahí en el morral, es un libro chiquito, dentro de todo. Un librito, un cuadernito es. La Constitución sienta los preceptos, los principios generales sobre los cuales una sociedad se va a basar. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra Constitución dice que nacionales y extranjeros tienen los mismos derechos. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien dice, que todo eso que vienen de afuera, los bolivianos, los paraguayos, que paguen por la salud o por la educación pública. Perdón, señora Raúl, Mabel, escúchame, fíjate la Constitución, porque la ley es la ley. Nuestros padres fundadores, o sea, los que tuvieron el poder en su momento, los patriotas que hicieron una Constitución, quisieron que estas leyes sean para todos los hombres del mundo, hombres y mujeres, se olvidaron de las mujeres, pero yo lo digo, que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, tranqui, viste, con eso de estar pagando por la salud y la educación. Otros países harán otras cosas, mejores o peores que las nuestras, pero nosotros somos así. Corta la bocha. Nuestra Constitución dice lo que hay que defender, dice lo que nos tiene que importar como argentines. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la salud, ¿sí? En diferentes artículos, sobre todo al principio, dicta principios como, por ejemplo, que todo acto que se haga en la intimidad y que todo acto que se haga en la intimidad y que no afecte a terceros no puede ser juzgado por nadie. Si yo estoy en mi casa y me gusta andar con una rosa acá en la oreja, no estoy afectando a nadie, no molesto a nadie, nadie me puede juzgar, no estoy cometiendo ningún delito. Eso está muy relacionado también con el derecho penal, en el sentido de que no se puede condenar a alguien por un delito que no existe. La tipificación, ya lo veremos más adelante, mucho más adelante. No les quiero marear con todo este tema. Otro principio también, como que son principios, ¿entiende? El principio de presunción de la inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos? Entonces, la Constitución nos da pautas generales sobre las cuales luego el legislador, la legisladora, va a
empezar a construir las leyes. Nosotros tenemos casi 30.000 leyes ya dictadas desde que empezó nuestro sistema legal jurídico. ¿Sí? Leyes sobre un montón de cosas. Un montón de cosas. De hecho, se estaba por discutir una nueva ley como la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que hasta ahora no existía y bueno, bajo los preceptos constitucionales, el legislador, la legisladora la está pensando de acuerdo a una necesidad social que surge en determinado tiempo. ¿Sí? En nuestro país, por ejemplo, se fueron consiguiendo diversos derechos que se plasmaron en leyes. No todo siempre fue como lo conocemos hoy en día. No todo siempre fue así. Hasta la década del 40 las mujeres no votaban, por ejemplo. Y por la lucha popular, a esto voy. Los derechos, las leyes, se consiguen a través de luchas populares. ¿Por qué? Porque la lucha popular genera poder. Exige a quien está gobernando que haga algo. No es que va a venir el legislador y va a decir, ay, sí, bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Y dictemos una ley para que vote la mujer. No, las mujeres salían y reclamaban su voto. ¿Sí? Hasta hace 30 años atrás, la gente en este país no se podía divorciar, porque había una fuerte presión de la iglesia diciendo que si la gente se divorciaba se iba a acabar la familia. Hoy en día, a ver, el divorcio se puede hacer en 3 meses, y me parece fantástico que cada uno haga lo que quiera. ¿Se disolvió la familia? No, sí hay un montón de familias. Pasa algo similar con la ley del matrimonio igualitario. Ustedes eso lo vivieron, creo, ¿no? Hace pocos años se dictó. Hace pocos años personas del mismo sexo no se podían casar. Quizás vivían toda una vida juntos y compartían una economía, una cotidianidad y después uno de ellos se moría y el otro no le podía heredar. No podían tener hijos, no podían adoptar. Entonces fíjense cómo la ley modifica a la sociedad, pero para que exista la ley primero tiene que existir una demanda social que obligue a quien detenta el poder de ir modificando las leyes o de ir creándolas. Entonces tenemos la Constitución y tenemos abajo en el segundo escalón de la pirámide las leyes, dictadas siempre por el poder legislativo. ¿Sí? Bien. Nuestro sistema es un sistema republicano. Creo que esto ya lo deben saber. Alguna materia, construcción o alguna de esas se lo deben haber explicado en algún momento. Están en 5º año, deberían saberlo y si no lo saben se los explico. El sistema republicano se basa en una filosofía que nace a partir de las ideas traídas por Montesquieu, que era un filósofo francés que inspiró la Revolución Francesa también en esas ideas, por las cuales entiende que el poder tiene que estar dividido en 3 sectores. El poder ejecutivo, que lo compone el presidente electo directa o indirectamente por el pueblo, junto a su cartera de ministros. Y de ahí toda la estructura de ministerios, secretarías, subsecretarías y demás. Ese es el poder ejecutivo. ¿Sí? Después tenemos el poder legislativo, también elegides directa o indirectamente por el pueblo, en elecciones abiertas. El poder legislativo se divide en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Sí? Son 2 cámaras. La de Diputados tiene mucho más miembros y la de Senadores es más reducida. Es una forma de autocontrol entre ellos. Una ley la pueden hacer los senadores y la pasan a la Cámara de Diputados o viceversa. La tienen que aprobar
las dos cámaras para que sea ley. Lo que pasó el año pasado fue que la ley del aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo, fue aprobada en diputados y cuando pasó a senadores la rechazaron, entonces no pudo ser ley. Ahora lo que está buscando es la aprobación de ambas cámaras, ¿entiende? Los legisladores, cuando digo legisladores, estoy hablando de diputados y senadores, dictan las leyes, las aprueban y se las tienen que pasar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo las reglamente. Reglamentar una ley quiere decir la forma en que se va a aplicar. El Ejecutivo, o sea, el presidente, va a decir, bueno, de acuerdo a esto, bueno, esto rige a partir de tal fecha. Listo. En estas condiciones, listo, perfecto. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la tercer pata del sistema republicano, que es el Poder Judicial. Que el Poder Judicial no es elegido por el pueblo. Yo por eso soy abogado, pero trabajo como profesor. No me gusta ser parte del sistema judicial. Me parece un sistema perverso, me parece un sistema elitista. Cuando digo elitista es de elite, ¿sí? Parece como una congregación, como una especie de secta, que se protegen a ellos mismos todo el tiempo, ¿sí? Prefiero estar rodeado de estudiantes que de cuervos. Pero bueno, es una apreciación. Entonces tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El poder judicial, ¿cómo son elegidos? Bueno, de alguna manera son elegidos por el poder ejecutivo, pasan por un proceso. El ejecutivo propone a un juez y tiene ¿cómo se llama esto? La magistratura. Bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Pero la cosa es que no son elegidos por el pueblo. Entonces, el poder legislativo dicta una ley, esa ley que está por debajo de la Constitución. Perdón, me olvidé. La Constitución y los tratados internacionales. A partir de 1994, la última reforma constitucional que tuvo la Argentina, los tratados internacionales suscritos por nuestro país tienen jerarquía constitucional. O sea, están a la par de la Constitución. Después tenemos las leyes dictadas por el poder Legislativo. Esas leyes no pueden contradecir los preceptos constitucionales. ¿Por qué? Porque tranquilamente el Poder Legislativo puede dictar una ley y yo como ciudadano me puedo presentar ante el Poder Judicial y pedir la inconstitucionalidad de la ley. Porque digo, si el Poder Legislativo dicta una ley de pena de muerte, por ejemplo, yo, Pablo Lukasic, me puedo presentar ante el Poder Judicial y decirle a un juez, señores, esta ley es anticonstitucional porque nuestra Constitución defiende el derecho a la vida. ¿Se entiende? No puede ir para poder modificar, para poder meter, por ejemplo, la pena de muerte, que es lo que se me ocurre ahora, pueden ser miles de temas. Yo primero ellos, mejor dicho, primero tendrían que ir a modificar la Constitución, sacar que defiende el derecho a la vida y después sí, pena de muerte. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Constitución, tratados internacionales, ley dictada por el Poder Legislativo. ¿Qué viene por debajo? A ver, el tema de los tres poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes separados, pero cada poder, de alguna u otra manera, es como que se mezclan. De alguna u otra manera, cada uno de los poderes tiene alguna de las facultades del otro. Es medio raro esto, ¿no? Porque están separados, pero de alguna forma hacen lo que hace el otro, a eso quiero decir. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, después de las leyes vienen los decretos ley. ¿Qué es el decreto? El decreto ley es algo que dicta el Poder Ejecutivo, sin consultar al Poder Legislativo. Ahora ustedes me van a decir, pero eso es anticonstitucional. No, no es anticonstitucional.
Son facultades que tiene el presidente de la nación para actuar en casos de extrema necesidad. Como por ejemplo lo que está pasando ahora con el tema de la cuarentena. Salió por un decreto. El presidente, el Poder Ejecutivo, dicta un decreto en el que nadie puede salir de su casa hasta el 31 de marzo a las 12 de la noche. Por cuestiones de emergencia de salud pública. No hay tiempo para darle al legislador que vaya ahí, se quede debatiendo. Ya está, muchachos, esto hay que hacerlo así. Y está bien que sea así. Esto, a ver, el decreto ley, ¿viola alguna ley? No. ¿Viola algún precepto constitucional? No. De hecho, en el Código Penal hay artículos que avalan esta determinación para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Los códigos, el Código Penal, el Código Civil, el Código Civil y Comercial, que es ahora el Código Penal, el Código Procesal, el Código Aeronáutico, el Código de lo que fuera, son leyes. Una recopilación de artículos, pero es una ley en realidad, son dictados por el Poder Legislativo. Bien, entonces tenemos Constitución, tratados internacionales, tenemos leyes dictadas por el Poder Legislativo, tenemos decreto ley por el Poder Ejecutivo. Y ahora vamos a ver, por debajo de eso también, que no lo dice, no habla mucho de esto el video. El video dice de reglamentos. El Poder Judicial también tiene facultades legislativas. Los jueces, la Corte Suprema, mejor dicho, puede dictar ordenanzas judiciales. ¿Para qué? Para decirle al abogado, bueno, usted puede presentar un escrito hasta determinada hora. El escrito lo tiene que presentar de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Usted... Son ordenanzas dictadas por el Poder Judicial. El Poder Judicial puede dictar una ordenanza para, no sé, reglar cómo se va, una ordenanza sobre la educación pública. No, no puede, porque no es su competencia. Lo que sí puede es lo que estoy diciendo, para organizarse internamente. Lo mismo pasa con las ordenanzas municipales. Los municipios, el intendente, que vendría a ser el poder ejecutivo del municipio, y tenemos poder ejecutivo del municipio, que es el intendente, y tenemos los concejales, que son el poder legislativo. Poder judicial no hay en el municipio, sino que hay distritos que abarcan varios municipios, que es a nivel provincial o nacional. Hay ordenanzas municipales que pueden decir, qué sé yo, no sé cómo explicarlo esto, por determinadas situaciones propias del municipio, no sé, la basura hay que sacarla a partir de las 7 de la tarde, no antes, en este municipio. O en este municipio, qué sé yo, no sé, los policías se tienen que vestir de azul. La policía municipal tiene que vestirse de azul. Son ordenanzas que hacen solo el municipio. ¿Sí? Ahí más o menos estaría armada. Bueno, y reglamento. Reglamento, a ver. Así seguimos bajando en la pirámide no terminamos más. Pues yo puedo decir, por ejemplo, que el acuerdo de convivencia de nuestro cole es un reglamento. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes le dicen no pueden ir con top o no pueden ir con pantalones cortos. Son reglas internas del colegio, que supuestamente digo, porque sé que no fue así, estuvo acordado por las autoridades, los padres y los estudiantes, pero no creo que nadie les haya consultado nada a ustedes. Por eso son cosas que hay que rever. Recuerden, los derechos no se ganan por sí solos, hay que lucharlos. Y un poco es eso que quiero que aprendamos, a luchar por nuestros derechos más que nada, y que no nos pasen por arriba. Más allá de aprender esto, de la pirámide kelseniana. ¿Por qué se llama pirámide kelseniana? Espérenme un toque que voy a prender la luz, que se está haciendo medio oscuro, ¿no? Ahora sí. Bueno,
pirámide kelseniana, viene de Kelsen, Hans Kelsen. A ver si lo encuentro. Tendría que haberlo buscado antes. Ah, acá está. Esto se llama teoría pura del derecho. Acá más o menos se explica. Este señor Kelsen era un jurista, un filósofo del derecho, que básicamente, a ver, para plantearlo así al grano, a lo crudo, ¿no? El tipo lo que dice es, el derecho es una creación del hombre y el derecho tiene que estar siempre escrito. Eso es el derecho positivo, ¿no? Es un positivista, es el padre del positivismo en el derecho. En el derecho, y esto va más allá de la guía, ¿no? Yo lo explico para que ustedes lo tengan en cuenta que hay dos principales vertientes filosóficas en el derecho. Tenemos la de Hans Kelsen y su pirámide, constitución, ley dictada por el Poder Legislativo, decreto ley, ordenanzas judiciales, ordenanzas municipales, reglamentos. Fíjense lo importante de esa pirámide, porque el reglamento de nuestro colegio, de cualquier otro colegio, puede llegar a ser ilegal, ir en contra de las dos que están arriba de ellos, las ordenanzas, los decretos ley y las leyes, o incluso puede llegar a ser anticonstitucional. ¿Se entiende? Imagínense un reglamento que diga, en este colegio solamente pueden venir personas argentinas. Es anticonstitucional. ¿Se entiende? Entonces el reglamento no tiene validez. Hay que impugnarlo. Bueno, Hans Kelsen estaba con el positivismo. Un poco es mi postura la de Kelsen, ¿no? Kelsen empieza a hablar de la ley suprema. Yo me voy un poquito más para allá, no porque sea más inteligente o que sepa más que Kelsen, sino porque lo interpreto de otra manera. Digo, bueno, vayamos cómo se logra la Constitución. Con el poder constituyente y el poder, ¿cómo se logra? Con la violencia. Que es más fuerte, dice, las cosas hay que hacerlas así. Punto. ¿Okay? Después, la otra gran corriente filosófica del derecho es lo que se llama ius naturalismo. Ius es derecho, y bueno, naturalismo, naturaleza, el derecho natural, digamos. ¿Qué dice el derecho natural? El derecho natural lo que dice es que los hombres no crean el derecho, sino que el derecho viene de algo más arriba que ellos, que ellos. Está muy relacionado con la religión, ¿no? El derecho natural, como que el derecho lo emana de un Dios o de preceptos divinos. O sea, el no matarás ya está, viene de otro lado, el derecho a la vida. El no robarás viene de otro lado. Incluso hay gente que es atea y que sostiene el bionaturalismo, porque cree que en la propia naturaleza existe un orden que el hombre luego lo aplica a las leyes, ¿sí? Y un naturalista ateo te podría decir, los animales de la misma especie no se matan entre sí, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces ahí el derecho a no matar, el derecho a no matar, la obligación de no matar, el derecho a la vida, y así te lo van a justificar siempre. Yo la verdad, es muy fácil caer en cuando uno recién empieza, es muy fácil afiliarse a la fila del derecho, del bionaturalismo, del derecho natural, porque una siempre piensa, tiene que haber un orden que ya esté dado en el mundo. Pero si nos ponemos a pensar bien, ese orden lo crea la sociedad, lo crean los hombres y las mujeres, lo crea el legislador, lo crea con la expresión
de la palabra popular, del pueblo. Entonces yo soy profundamente positivista en el derecho. Yo creo que el derecho siempre tiene que estar escrito, siempre tiene que estar ordenado, siempre tiene que estar legislado, siempre tiene que estar, no sé cómo explicarlo, siempre tiene que haber una constitución. Y la constitución a mí me va a decir lo que yo tengo que hacer, lo que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir haciendo esta serie de videos, sobre todo porque me interesa que ustedes puedan conocerme y que puedan, y yo poder aportarles como profesor suyo mi presencia y que sepan que detrás de lo que se escribe en Edmodo hay una persona que les está acompañando en este momento y que para lo que necesiten pueden contar conmigo. Ya les digo, mientras yo esté despierto y esté acá en casa, voy a estar en casa, pero digo, capaz que tengo que, por una emergencia, ir a comprar algo. Pero mientras yo esté acá en mi casa estoy todo el tiempo conectado, porque no tengo otra cosa que hacer. O meterme en Edmodo para ver si ustedes necesitan algo, leerme algún librito o mirar una serie en Netflix. Nada más. Es lo que hay. Así que voy cerrando este video para que no se siga siendo más largo. Espero haberlos ayudado en la resolución de algunas dudas, en que hayan aprendido algo nuevo o que se hayan generado nuevas dudas. En ese caso, me pueden escribir por Edmodo en cualquier publicación. A mí me sale la alerta y yo les contestaré a la brevedad. ¿Sí? Chiques, estamos pasando un momento difícil. Nos tenemos que cuidar entre todos. Lávense las manos, quédense en su casa. No es momento para estar haciendo giladas. Es momento de actuar responsablemente como sociedad y como miembros de esa sociedad que somos, tenemos que ser conscientes que con nuestras conductas estamos cuidando a otras personas y nos estamos cuidando a nosotros mismos. Así que, nada, tratemos de tomarlo esto con la mejor onda. Yo estoy tratando de ponerla. Sigamos trabajando. Yo sé que el cole es un espacio de encuentro. Siempre sé que ustedes reniegan del colegio. El cole es una porquería. Pero bueno, vieron, cuando no se tiene, es como que uno no lo valora hasta que lo pierde. Es así. Yo también tengo muchas ganas de estar en el cole. No sé si saben, yo soy egresado del Comercial de San Isidro, promoción 95. Sí. Todavía estaban los dinosaurios por esa época. Así que lo quiero muchísimo al colegio, doy todo por el colegio. Y por supuesto, el colegio son ustedes. Si ustedes no están en el colegio no tiene sentido. Así que, ya lo dije, el colegio son ustedes, no es el edificio. Sigamos haciendo el colegio, ¿sí? Que es nuestro derecho tener este espacio, este colegio. Les invito a ser más activos en Edmodo, escriban, cuéntenme lo que piensan, las inquietudes, lo que les gustaría aprender. Ya en próximos videos les voy a contar algunas ideas que estoy teniendo para hacer visitas educativas y demás, cuando pase el temblor, como diría Soda Stereo. Así que, nada, que tengan lindo fin de semana. Yo sigo acá. Cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. Me hubiera gustado conocerles, pero bueno, ya llegará el momento. Los conozco por nombres ahí en el Edmodo, pero ya veremos. Ya pasará el temblor y ya volveremos a estar juntos en el edificio colegio. Construyamos el colegio entre todos. ¡A por ello! ¿Ok? Chau, chis.